Hola, bienvenidos una vez más a Revento Reboot. Estamos aquí, como no, DCS World Mirage 2000 y hoy vamos a hablar sobre el último capítulo de la serie de los tutoriales que quiero hacer, aunque después habrá algún más capítulos de los que me vayáis pidiendo. En principio, hoy vamos a hablar sobre las consolas que hablan del inercial, que son la PSM, que es esta de aquí abajo. Vamos a quitar el tracker, vamos a usarlo ahí sin tracker. Vale. Esta es la PSM, que va a ser esta consola de aquí. Vamos a primero explicar la PSM, que es muy simple, y fácil y rápida. Tenemos básicamente, como veis, dos rotatorios. Estamos en vuelo, así que ya está todo configurado para funcionamiento en el aire. Pero este rotatorio de aquí, que es el de operación, como pone ahí, la N del funcionamiento normal, que es el que vais a tener constantemente. El STS va a ser el del estado, que es el que vamos a usar cuando estemos alineando. Ya conocéis el capítulo del Rampstar, así que veréis que usábamos este modo. Luego el DCI, que las siglas son, los tengo aquí apuntadas porque encima las siglas en inglés no me las sé. Perdón. DCI. Dones Codes Inertialités. Bueno, es como en inglés lo pone Inertial Codes Input. O sea, los códigos iniciales de entrada. Son como una especie de códigos. No que sean las coordenadas exactamente. Y luego el manual nos dice que tanto MINE como CRV son sistemas de mantenimiento del sistema, lo cual el piloto no los usa nunca. Nosotros usaremos el STS para cuando estemos alineando el inercial y luego el modo N constantemente, el normal. Luego tenemos el otro rotatorio que tiene unas cuantas opciones más, tampoco vamos a usar muchas de ellas. El AR es cuando está apagado, ¿vale? A red está apagado. BEI lo llama Bellet, que básicamente es que el sistema está preencendido, los giróscopos todavía están quietos, pero si el sistema de refrigeración está activado y está alimentado eléctricamente. Luego CAL de calibración, evidentemente, TST de test, o sea, son modos de mantenimiento realmente, tampoco el piloto lo va a usar, a no ser que sea un piloto en pruebas o tal. Y luego hay dos modos de alineamiento, ALN y ALCM. El ALN es el normal, que conocéis del capítulo del Rampstart, si no lo podéis ver, es el primer vídeo de la saga. Y luego ALCM es otro alineamiento más rápido que vamos a usar sobre todo si aterrizamos y vamos a rearmar o repostar combustible en tierra. Aprovecharemos para hacer un ALCM, ¿vale? Con las coordenadas que, como el avión no se ha apagado, las coordenadas son las mismas, las de una vez aterrizado, entonces con eso se puede calibrar el sistema. Y luego el modo normal de navegación, como está ahora, y el modo SEC. Hay un detalle que dice el manual, un tanto, bueno, no estúpido, pero bueno. Si tú, por ejemplo, ahora que estamos en el waypoint 2, si yo pusiera, bueno, estamos en el waypoint, lo he cambiado, en el waypoint 2 puesto. Si yo me voy a BEI, y después vuelvo a NAV, veis que se vuelve a 0,1. O sea, cuando pasamos por BEI, el sistema siempre va al prep 00 y al waypoint 1, tengamos lo que tengamos, ¿vale? Así que perfecto, esto está funcionando bien. Seguimos con, bueno, ya la consola PSM, la que hemos acabado. Vamos a ir con la siguiente consola, la que realmente es la principal. A ver, que hagamos zoom aquí. Esta es la consola PSM, puede ser. Ya digo que las siglas las tengo un poco. PSM es la anterior. Por favor. ¿Dónde está? PSM no. PCN. ¿Vale? PCN. Hay un par de tablas en el manual muy interesantes que lo voy a explicar aquí, pero con un poco de lógica se puede llegar a saber. Vamos a empezar con lo que el manual no dice, y lo que no dice porque no está implementado es este rotatorio de aquí. Evidentemente podéis deducir que es para la luminosidad, para la luz, y bueno, pues le daría más brillo o menos a los botones y a los dígitos, pero tiene la función de test que no está implementada en el simulador, y sería bueno porque aquí, en esta parte de aquí, que no puedo hacer más zoom, creo, no, ahí veis, hay una serie de luces que ahora os diré cuáles son, pero bueno, el piloto debería ser capaz de testear el panel para ver esas luces, porque si es verdad que aquí tenemos unas 13 luces, ahí está, aquí escondido,
que nos da esas luces, pero no nos da las de abajo. Perdón, me movió la cámara sin querer. Ahí, vale, me sirve. Bueno, el teclado numérico es un teclado numérico. INS es para aceptar el dato que metas. EFF es para borrar el dato que hayas metido porque te has confundido y volverlo a escribir de cero. En prep, como hemos ya visto en capítulos anteriores, vamos a seleccionar el waypoint que queremos modificar. Si es el waypoint 00, va a ser nuestras coordenadas, nuestra posición actual. Por eso ahora mismo en el modo que estoy en el modo BUT del waypoint seleccionado, LG. LG son longitud y latitud, o sea, las coordenadas. Entonces, como estamos en el waypoint 00, es nuestra posición actual, nos da nuestra posición actual en coordenadas. Estas coordenadas, el manual es que como lo entiendas, ¿no? Ya hay que saber un poco más de matemáticas de eso. Yo al principio, y es verdad que cuando aprendí yo en otros vídeos te dicen exactamente lo mismo. Si pauso ahora el simulador, veis que estoy en norte 42, 41, 98. Voy a la vista F10, a donde estoy yo. Uy, se ve por los pelos, ahí la webcam no lo tapa. Hemos dicho que estoy en norte, a ver, F1, 42, 41, 98. 42, 42, 00. ¿Veis que difiere? Un pelín, nada más, ¿no? Y luego 40, 57, 27. 40, 57, 80, 27. Perdón. Ahí difiere un poquito bastante más. Entonces, alguien dijo que es que las coordenadas no son en segundos. Es verdad, manualmente el manual dice que son minutos decimales. O sea, ese 98 no es que sean, no llega hasta 60, evidentemente, donde 30 segundos, esto debería ser un 50, bueno, tampoco sería un 50. Hay que dividirlo entre 60. Es un poco... El día en el capítulo que explique un poquito la consola, del Rampstar, también os lo dije que os lo confirmaría, pues os lo confirmo. Dividir entre 60. Pero, si no dividís entre 60 y metéis las coordenadas de la vista de F10, el error es mínimo. O sea, no os preocupéis, es mínimo. Vais a llegar al mismo sitio. Con lo que, bueno, en teoría sí hay que meter un parámetro dividido entre 60. Vale. Continuamos con el vídeo, quito la pausa para que esto esté más animado. Entonces eso con respecto a las coordenadas. Vamos a ver ya que estamos con... Siempre se visualiza lo que esté en prep, ¿vale? Esta ruleta hace relación a prep. Entonces yo ahora en prep, en mi posición actual, si veo LG va a ser pues mis coordenadas. ALT es mi altura, en pies a la izquierda, metros a la derecha. CP, PD no tiene valores cuando estamos en 0,0. En 0,1 sí tiene una función. En DRLT es mi rumbo verdadero. Perdón, DRT es mi velocidad, creo que es. No, mi rumbo. La velocidad es esta. ¿Vale? La ground speed. DRT, y os lo confirmo, no vamos a quedarnos con la duda. ¿Vale? Estamos en rumbo 264, pues nuestro rumbo. Bien, ahí está confirmado. La velocidad es el siguiente. Y esta es mi velocidad, pero en ground speed. ¿Vale? Ground speed. Luego aquí siempre se me olvida hacer una misión con viento, pero sería el rumbo del viento y la velocidad del viento. ¿Vale? O sea, aquí sí funcionaría. En deck es la declinación, que el manual dice que es editable, pero aquí yo he jugueteado y no encuentro capaz de editarlo por ningún lado. Y luego en BAD no es aplicable a waypoint 00. Y RD-TD es a referencia al waypoint. ¿Vale? Si nos vemos, la waypoint seleccionado, estoy a mentira cocina, no puede ser. Os he engañado totalmente, RD. Ah, claro, esa waypoint, claro, pues, nada, cuando tenéis un waypoint seleccionado. Con 00 es el rumbo que llevamos, que veis que vamos en 264 más o menos, y como pone aquí, y el tiempo del INS, ¿vale? Esto, lo único importante sí sería saberse esto, que es el tiempo del INS, ¿vale? En RDTD, aquí llevamos 10 minutos ya con el INS funcionando. Entonces sabes que todavía el INS está funcionando bien, porque llevas 10 minutos nada más de uso. Esto te va a contar desde que haces el Ramp Start,
que también os lo dije en el vídeo de Rampstar. Entonces cuando veas que aquí llevas 60 minutos de uso, hombre, te habrás tirado 15 minutos para el despegue, entonces realmente llevas 40 de movimiento, pero ya va siendo hora de pensar en hacer un INS update. ¿Ok? Luego, funcionamiento de prep. Os recuerdo que tú pisas en prep o pinchas en dest y escribes pues el waypoint que quieras editar, el 01 por ejemplo, o el 08. ¿Vale? La misión que estoy volando, tengo 27 waypoints. Por ejemplo, en destino voy a poner 27, ¿vale? Pero ya si pongo 28, me vuelvo a 27 porque el 28 no existe. Pero sin embargo, sí podría preparar el 28, el waypoint 28. El 29 no podría prepararle porque tendría que preparar el 28 antes. También deciros que el manual, y supongo que esto es real, en la vida real, dice que solo tiene para 20 waypoints. Pero ya habéis visto que si haces una misión de más de 20 waypoints, el sistema te lo reconoce. Entonces, bueno. No sé yo hasta que tiene términos real. Vale, pues ahora en prep, o con doble clic, recordar que nos copia el prep del otro lado. Si por ejemplo pongo el waypoint 11 y ahora hago doble clic en prep, me copia el que tenga destino. Y viceversa, si escribo 11 o lo que sea, y en destino hago doble clic, me copia el waypoint tal. Entonces ahora vamos a visualizar los datos del destino 11, del waypoint 11. Entonces ahora sí, RD, TD, que lo tengo aquí, vamos a ver exactamente que no me confunda, como me confundí antes, que lo tengo en el móvil. Esto ¿os acordáis el capítulo de navegación en el que os decía para llegar a tiempo en waypoint? Pues esto te va a hacer referencia al rumbo, es primero el rumbo, ¿verdad? Sí, el rumbo que quieres ir, el deseado y la velocidad deseada, ¿no? Tiempo. Entonces ya te daba la velocidad el sistema en el head display. ¿Vale? Entonces aquí es rumbo y en 10 minutos quieres llegar a waypoint, 10 minutos 30 segundos, ¿vale? Es tiempo que quieres tardar. Luego evidentemente el eje son las coordenadas, la altura del waypoint, 7 pies 2 metros, CPDP ninguna, pero si vamos a poner al waypoint 27, que es el que tiene el waypoint de la base, pues vemos que la pista está en rumbo 070 y queremos un glide, una senda de planeo del 3. Entonces también esto es lo que digo, que está bugueado, que esto se supone que deberías poder usarlo en cualquier waypoint, pero no termina de funcionar. Es lo que os dibujé, lo que os hacía la pista sintética en el head display, que también hemos visto un vídeo de eso. Pues ahí. Luego el DRLT, pues esto es que la verdad, como son muchos datos que luego realmente no usas, ¿vale? Porque TRVS sí es la velocidad que deseas, la velocidad en ground speed y el tiempo que vas a tardar al waypoint. Esto lo usa, pues te acuerdas. Pero DR creo que es el rumbo. A ver, permitidme que compruebe, porque ya que hago el vídeo os quiero hacerlo bien. Es la distancia, 105 millas. Ay, tía, estoy ciego, Y el rumbo, 105 y 104 grados, ¿vale? Que eso es tan fácil como comprobarlo aquí. El rumbo veis que me lo pone en esto 120, esto es 90. Bueno, pues el waypoint está por ahí, en 103, por aquí, más o menos. Y la distancia, claro, vale, que estoy viendo, perdonad. Vale, si hago aquí 27, ahora sí con cuadra, ¿vale? 100 a 110 millas. Ahí como tenemos waypoint cambiado. Ya os digo que la mitad de luego de las cosas, como veis, solo te acuerdas de lo que usas. El resto, si esto ya lo estás viendo en el instrumento, no te hace falta verlo aquí, ¿no? Pero, y aquí otra vez el viento, esto es igual, rumbo y velocidad de viento, la declinación. Y ahora también recordar que esto ya lo hemos visto en otro vídeo, es con respecto al waypoint offset. ¿Vale? Recordamos que PRO era ponerle una distancia y un rumbo, me llaman por teléfono, para hacer ese waypoint extra asociado al waypoint 27. Luego alt es la altura de ese waypoint, pero con respecto al waypoint seleccionado. O sea, si el waypoint 27 está en Ángeles 10, si yo le pongo un valor positivo de 5000 pies, pues es Ángeles 10 más 5000, 15000. Si se lo pongo negativo, ¿vale? Hay que jugar con eso. Y el incremento de L, incremento de G, son distancias, ¿vale? Pues 5 millas al norte y 5 millas al este con respecto al waypoint. Entonces ya es acorde a lo que os guste. ¿Ok?
Luego, esto, Auto Navigation, generalmente va activado, lo podemos apagar. Fijaos que ahora mismo parece que está todo iluminado, pero si lo pulso, ver cómo cambia un poquito el color, ¿vale? Sí, más oscuro cuando está iluminado. Bueno, es un tema de luz que no me acaba de gustar. Pero vamos, que se ve ahí el cambio. Lo que hace es cuando sobrevueles el waypoint, te pasa al siguiente waypoint. Simplemente es un cambio de waypoint automático. Luego tenemos la opción de val, que esto solo va a validar los datos entrados, pero no los que introducimos aquí, ojo. Estos se hacen con el INS. Esto hace referencia a esta parte de la consola. Entonces, ¿qué valores se pueden ser validados? Recordemos del vídeo anterior, el INS Update o el REC. Cuando pulsamos en REC, pues podríamos validar los datos. REC, si sabéis que es lo mismo que la tecla de J para tomar, en este caso que no entra en ningún modo de actualización del INS, la posición actual nuestra para una línea con respecto al terreno. Bueno, el vídeo anterior os lo explico, así que dale para atrás y verlo. Y el MRK es el marca, que esto lo que va a hacer es, creo que está un poco bugueado. Si le pincho, veis, me sale un waypoint 91. Y ahora si le valido, me sale la marca de waypoint 91 que dada entrada en el sistema. Y ahora pues yo puedo, hay otro bug, que yo en prep no puedo entrar en el waypoint 91, pero en destino sí puedo entrar en el waypoint 91. Y ahora en prep, con doble clic, entro en el waypoint 91. Lógica ninguna, deberías poder entrar directamente al waypoint 91 y aparte deberíamos poder ver las coordenadas del waypoint 91, no que se quedaran en cero, porque hemos sobrevolado un sitio, nos interesan esas coordenadas para dárselas a alguien, pulsamos marca y esas coordenadas nos interesan, así que se deberían quedar guardadas. Con lo cual, si tenéis que hacer la marca, lo que tenéis que hacer es coger, os interesa ese waypoint, solo voláis, pulsamos marca, ¿vale? Ahora mismo se me está usando el waypoint 92, ¿vale? Creo que acabo de descubrir otro bug, pero bueno. Y aquí esta marca, voy a cambiar esto a ver si es un bug o qué es, porque está ahí. Ahora hago marca 92 y me salen las coordenadas del waypoint 92. Ahora sí, entonces sin validar los datos, apuntar las coordenadas, transmitírselas a quien sea. Y bueno, aquí si vamos jugando, veis que no nos funciona mientras estemos. Aquí sí cambia más o menos, pero se nos queda siempre la coordenada de la marca. Las marcas, tenemos 3 marcas. Si yo la valido esta, se me queda ahí. Y sí, la puedo seleccionar y podré navegar hacia ella, pero no sabré sus coordenadas, supongo que por un bug. Y puedo hacer una tercera marca, una 93, y validarla también, ¿vale? Incluso puedo hacer una 94, pero esa 94 ya no la puedo guardar en el sistema, solo puedo usarla para, entonces tengo 3 marcas que me interesen a mí para poder navegar, y una cuarta marca por si me hace falta transmitir coordenadas a alguien de donde estoy sobrevolando o algo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí veo un poco de bug. Esta cuarta marca ya le puedo dar a validar que no pasa nada. Para cancelar la marca se vuelve a pulsar el botón de marca y se cancela, no pasa nada. Entonces aquí ahora ya aprovecho, bueno, el botón BAT, si no tengo ningún offset introducido en waypoint 1, al pulsarlo se me queda intermitente, ¿vale? Al igual que el auto. Entonces eso significa que no hay ningún offset creado. Tendría que crearlo. Pues me voy aquí, me waypoint 1 y le hago un offset de, por ejemplo, pues todos unos aquí y aquí, pues, por ejemplo, todos 3. Y ya está. Entonces ahora ya sí, le doy al BAT, se me queda fijo, porque en el waypoint tengo BAT. Si me voy a waypoint 2, aquí el BAT no debería funcionar, porque en el waypoint 2 no hay BAT, pero otro bug más. Ah, no, perdón, es el BAT del waypoint 1. Ahora sí, waypoint 2, ahí está, BAT intermitente. ¿Vale? Perfecto, no hay bug, está bien. Perdón, te hacía por decir que tienes un bug que no tenías, de los muchos que te faltan. Bueno, y ahora sí voy a lo que me falta, ¿no? El tema ese del test de luces, que esto sí lo voy a sacar aquí en el móvil, porque como tampoco me sé los textos en inglés, no puedo hacer zoom más. Si doy más luz creo que no sirve para nada. Si quito el piloto mejor, esto voy a darle luces y
y no se ve nada. Y si aquí quito luces, no se ve nada. Vale, me vas a permitir un momento que mueva el avión. A ver, Tracker, por favor, vuelve a la vida. Vale, creo que el Tracker se ha fastidiado en este momento que no... Vale, a ver si consigo poner el piloto automático y se quede. Ah, está puesto, vale. Vale, y le hago zoom al panel. Ahí con el reflejo de la luz creo que lo veis un poco, ¿no? Bueno, pues es marca 91, marca 92, marca 93 que están guardadas en el sistema. Y luego debajo tenemos Spread, ALN, MIP, NDEG y SEC. Y luego debajo UNI en rojo, ¿vale? Tenemos Spread en rojo, en verde, que el PREP está en verde, efectivamente, y es que el INC está listo. Luego el link, que es en yellow, que es que está el sistema está alineándose. El MIP también en yellow, que se supone que hay un data cartridge, un cartucho que se mete aquí se mete el cartucho de los datos de los waypoint y tal, pues que está cargado. Luego NDEG es que el sistema está degradado, también en amarillo, está degradado, con lo cual necesita alinearse. O sea, eso ya es más una degradación muy amplia. Supongo que eso va por el tiempo de vuelo ese que hemos puesto. Y luego SEC es como de seguridad, tiempo, o sea que está en modo de emergencia, ¿vale? SEC, seguridad, recordad de emergencia. Y aquí abajo en rojo de UNI, que es que el INS está dañado, ya sea de algún balazo o lo que sea, ¿vale? Ya os expliqué en capítulos anteriores en el Rampstar que cuando quieres, y lo habéis visto ahora, si quieres introducir datos en la zona izquierda de la pantalla, tienes que usar el 1 o el 7. Bueno, el 1 genera el 7, sí, ¿no? Sí, el 1 o el 7, los que tienen el símbolo siempre. Y la zona derecha, aquí esto lo cancelo. Bueno, le da Enter. Y la zona derecha, pues el 3 o el 9. Y luego ya habrá algunos campos que te pidan si es un valor positivo o negativo. Por ejemplo, la altura. ¿Veis? Aquí no sale más, pues le tienes que decir el 1 iba a ser un valor negativo. Pues ya se queda el 1. ¿Vale? 3, 4, 5. Y aquí pues te dice los valores que han metido, que no sé muy bien realmente para qué sirve, que te diga el 06 este cuántos valores has introducido. Bueno, el capítulo de hoy se me ha fastidiado el tracking, no puedo mover la cabeza, pero bueno, se me quitaré la gorra, ya que no funcionas. El capítulo de hoy espero que os haya gustado, os haya aclarado algo, ¿vale? El manual en este capítulo sí está bien, salvo por lo de los waypoints, como habéis visto, y los bugs que os he dicho de la marca, por ejemplo. Yo creo que la marca también no está, que haya 4 marcas, 3 que se guarden y una cuarta para jugar, me parece extraño. Lo mismo estoy muy habitual F16, que se vuelve a o sea, la marca 91 se sobreescribiría, pero lo mismo aquí no se sobreescribe, con lo cual una misión larga a jugar con marcas va a estar difícil, pero bueno. Así que nada, espero que os haya gustado. Hasta aquí han sido los capítulos que yo tenía pensado hacer del Mirage. Ya lo sabemos todo. Me falta hacer alguna petición que ya me han hecho. No os confirmo que el lunes que viene os vaya a hacer un capítulo, porque está siendo estos últimos mayo y junio van a ser unos meses un poco liosos. Pero bueno, yo si os puedo, sobre todo por el tema de subtitulación del vídeo, si os puedo hacer el capítulo os lo haré. Y sobre todo el tema bugs, porque hay uno que me han pedido de bombas láser y creo que hay algún bug por ahí que no me está dejando hacerlas funcionar. Entonces, mal. Así que chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Lo dicho, no dejéis de seguirme en el canal. Me podéis pedir vídeos del Mirage 2000, incluso más allá del 2030, ¿vale? Que supongo que ya el 2030 poca gente volará el Mirage 2000 porque el F18 estará ya plenamente operativo de CS World. Así que bueno, aquí estamos para lo que os haga falta. Un saludo, suscribiros, darle a like, repartir mi canal por el mundo y que seamos muchos simuladores, voladores. Un saludo y hasta luego. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.